Gracias por visitar Huerto de Libros. Te tengo una pregunta. ¿Qué harías tú si algún amigo te llama y te pide pasar un fin de semana en una isla desconocida? No solo eso, te pide que lleves un pico y una pala. Y te dice que ese viaje te cambiará la vida. ¿Irías? Esa fue la invitación que Flavio le hizo a Piero, a Alessandro y a Mauricio. ¿Quieres saber cómo termina? Quédate y disfruta del estreno del Templo de Aura, narrado magistralmente por Lilian Sánchez. Y antes de escuchar, no olvides suscribirte, compartir y comentar. Que lo disfrutes. El Templo de Aura, de J.J. Mason. Entonces, ¿rentaste este bote solo por eso? Alessandro señaló hacia las manos de Flavio. ¿Por esa carta?, dijo mientras apuntaba a la botella de vodka que contenía dentro un puño de hojas enrolladas. Botella que Flavio había sacado de la mochila y sostenido celosamente desde que subieron a la lancha. Piero y Mauricio no agregaron nada. Quizás Alessandro no lo conocía lo suficiente, pero no era la primera vez que Flavio, el compañero de carrera de su hermano, tenía una ocurrencia así. Llamar en periodo vacacional para decirles que harían un viaje de fin de semana sin develar el destino. Aunque sí era la primera vez que no les ofrecía licor, ni había chicas de la facultad dispuestas a pasar un buen rato. Aunado a que les pidió llevar su equipo de campamento, un pico y una pala. —¡Shh! ¡Baja la voz! —contestó Flavio con gesto poco discreto, señalando a donde el lanchero operaba el bote. El lanchero, un chico griego-español que no debía llegar a los 17 años, iba ajeno a sus pláticas. Su atención se centraba en el oleaje del Egeo, que aumentaba conforme el sol descendía. «No quiero que se entere, habla bien el italiano», concluyó Flavio. «¿Por qué tanto misterio?». Mauricio se giró hacia él al tiempo que preguntaba. «Si no te conociera, pensaría que mataste a alguien», continuó. «Quizás a Ramón Valverde, por haberte reprobado». Los cuatro echaron a reír. «¿Y somos tu plan de huida?». Las carcajadas siguieron. Luego de un momento, Flavio le palmeó la espalda y, alternando la vista en los ojos de cada uno, dijo: «Sé que esto es raro, pero en cuanto desembarquemos, les diré todo. Solo créanme, este viaje les cambiará la vida». El bote siguió su rumbo. La postal del recorrido era memorable, enmarcada por aguas turquesas y una fresca brisa, y por un cielo limpio que a lo lejos convergía con el mar, haciendo casi imposible saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Leo, el joven lanchero, maniobraba por entre las olas con pericia, aun y cuando algunas rocas que aparecían de la nada lo forzaban a realizar giros de último momento. «El archipiélago de las Cícladas es traicionero», dijo Leo, pasando por alto los crujidos de la barca que se intensificaban con cada maniobra. No obtuvo respuesta. Luego de 3 horas de viaje, la náusea tenía a los tripulantes al borde de la arcada, imposibilitándole siquiera abrir la boca. Leo era el único lo suficientemente entero para poder hablar y lo hizo. «Tuvieron suerte de encontrarme, nadie más los habría traído a esta zona, no solo por la hora que es y por lo agitado de las aguas, sino también por lo que se rumora de las islas». Flavio fingió no escuchar, y el resto, aunque hubiese querido, no estaba en condiciones de decir nada. Llegaron a la isla que Flavio le había mostrado a Leo esa mañana, dibujado en una servilleta. Eran las 5:30 de la tarde. Leo creyó que 6 kilómetros al suroeste de Sáforas no encontraría nada, pero cambió de opinión en cuanto vio iluminada por los últimos rayos del sol una isla grisácea, lo suficientemente grande para compararse con Casos o Anafi. Solo que en esta no se apreciaba vegetación, además de tener en uno de sus extremos una cresta que emulaba un volcán. «Imagino que llegamos», dijo Leo, mientras apagaba el motor, dejando que el impulso los acercara a la costa. Mauricio y Piero, recargados de la barandilla, se pusieron de pie sin despegar la vista de la isla. «¿Es en serio?», inquirió Piero, con una mueca que iba más allá de la molestia. «Flavio, ¿nos vamos a quedar aquí? Pero aquí no hay nada. ¿Te has vuelto loco?». La atención de Flavio se centraba en la botella que volvía a meter en la mochila. No fue sino al cabo de varios segundos y con una voz ajena a su carácter que contestó:
Les explicaré en cuanto desembarquemos. Pues les explicarás a ellos, replicó Alessandro, incorporándose vacilante, pues la barandilla de la lancha no llegaba hasta su lugar. Yo no me quedaré aquí, elevó la voz y dirigiéndose al lanchero dijo: Muchacho, lo que te haya pagado por traernos, te lo duplicaré porque me lleves de regreso. Igual yo. Piero se unió. Vamos, chicos, ¿dónde está su sentido de aventura? Intervino Mauricio, cuando el bote se acercaba a uno de los pocos bancos de arena donde se podía descender. Ya conocemos a Flavio, continuó. Algo bueno habrá en este lugar. Además, ¿qué va a pensar nuestro amigo Leo? ¿Que los italianos no tenemos valor para pasar la noche en una de sus islas? ¿Eso quieren que piense? Todos voltearon a ver al muchacho. Él, al escuchar el comentario, dijo sonriendo: No se preocupen por lo que yo piense. El valor de los griegos está subestimado desde 300. No todos somos Leónidas ni Temístocles. El bote tocó tierra con un movimiento que casi derriba a los excursionistas. No así a Leo, que continuó: De hecho, yo tampoco me quedaré aquí. El trato que hice con él, señaló a Flavio, quien sacaba de debajo del asiento un costal de yute que contenía una roca o algo similar, es dejarlos aquí y pasar por ustedes mañana a las 2 de la tarde, para llevarlos de regreso, concluyó. Es una locura, por Dios. No nos quedaremos aquí en la nada en una puta isla a oscuras, agregó Piero y volvió a sentarse. No pienso bajarme, lo siento, dijo mirando a Alessandro y a Mauricio. Me regreso con el chico. Luego miró a Leo. Este asintió. ¿A dónde, Piero? Mauricio lo tomó del hombro y lo zarandeó levemente para volverle a preguntar. ¿A dónde? ¿No ves que estamos en la nada? ¡Ve! Señaló hacia el mar. ¿En serio crees que andar a la deriva en una barca a la que todo le suena es más seguro? ¡Y sin luz de día! ¿Es más seguro que quedarnos aquí? Fue un error venir, interrumpió Alessandro, desplomándose en su lugar, dirigiéndole a Flavio una mirada de reproche. No fue un error. Se alegrarán de haber venido en cuanto sepan qué nos aguarda, argumentó Flavio. Vete a la mierda. La luna, que para esas horas alumbraba mejor la isla, parecía haber apaciguado el mar, haciéndolo ver como un lienzo azulado, suave y acogedor. Debo irme, urgió Leo. A quien quiera venir conmigo le costará 100 euros. Pasaré la noche en Santorini. Volteó la vista hacia las aguas. Con el mar así nos tomará más de 1 hora. Mañana temprano iré a Milos. Los dejaré ahí. Sábados y domingos salen 2 ferries que van a Atenas. Podrán regresar en cualquiera de ellos por 20 euros. Piero fue el único que aceptó la oferta. Las insistencias en que se quedara fueron en vano. La barcaza rotulada con la bandera griega en los costados zarpó de la isla en cuanto bajaron el equipaje. Alessandro se quedó. No quiso dejar a su hermano solo con Flavio. ¿Quién sabe?, dijo Mauricio parándose al borde de la isla mientras el bote se alejaba. Quizá hasta sea divertido, hermanito, concluyó alborotando la china cabellera de Alessandro, tal y como lo hacía desde que eran niños. Luego recogió las mochilas y se las echó al hombro. ¿Y bien, Flavio? Vamos, lo que vinimos a buscar debe estar por allá. Con brújula en mano, apuntó hacia la cresta de la isla. Al hacerlo, una brisa arenosa recorrió la costa. Bajó de entre las rocas y llegó a ellos por el flanco izquierdo, rugiendo con tal fuerza que les dificultó el equilibrio. Y después se perdió en las aguas, avivando el oleaje. No sabía que veníamos a buscar algo, dijo Alessandro sin el menor tacto, y con el mismo tono de voz que él usó. Flavio le dio respuesta. Entonces, ¿para qué crees que son las palas? Dicho esto, se puso en marcha. Flavio recorría rocas y arena cuesta arriba con paso vigoroso, siguiendo el rastro de un sendero, uno que solo él era capaz de ver. Se detenía para observar alternadamente el mar, la brújula y la punta de la cresta que se estimaba a 2 kilómetros de distancia, idéntica a la de un volcán, excepto por la falta de cráter. Mauricio le pidió más de una vez que bajara el ritmo. El equipaje de él y el de su hermano era a 3 tantos de la mochila de Flavio. Y aunque éste cargaba el costal de yute, el hecho de que no llevaba herramienta ni casa de campaña lo hacía adelantárseles por bastante. «Debemos apurarnos», fue la respuesta que escuchó cada vez. Llevaban 500 metros cuando Flavio detuvo la marcha. No solo eso, se dejó caer de rodillas y soltando el costal, posó las manos en la tierra. Al verlo,
Mauricio tiró el equipaje para correr en su auxilio. ¿Estás bien? En cuanto lo alcanzó, se puso en cuclillas a su lado. Te dije que fueras con calma, ya no somos unos niños. Además, el viaje... Mauricio enmudeció al ver lo que Flavio tenía en la falda de la playera. Se había desabrochado el suéter y usaba las faldas de la playera como un bolso. Uno que se llenaba de monedas doradas que aparecían a puños entre la tierra, con cada surco que Flavio hacía con los dedos. Pero, Flavio, ¿qué es esto? Sin obtener respuesta, imitó a su amigo y rascó el suelo. Los metales seguían saliendo, brotaban como agua en un manantial. Eran irregulares y gruesos, tanto como la brújula de Flavio, y casi de la misma circunferencia. En una cara tenía una fuente rodeada de olivos, y en la otra exhibía la silueta de una mujer en pose de carrera, envuelta en una túnica. Al pie de ambos lados había una inscripción en griego, Aupa, una que ambos, gracias a los 3 años que llevaban habitando en aquel país, tradujeron al instante. ¡Aura!, cantaron al unísono. Un viento similar al que sintieron en la costa se hizo presente. ¿Qué pasa?, dijo Alessandro con voz escasa debido al trote. Tampoco le respondieron. Le bastó ver las monedas entre la tierra y la enorme sonrisa de ambos para entender lo que ocurría. Sin más, tomó la pala y la clavó al lado de su hermano. En el primer movimiento obtuvo un chasquido metálico y en el segundo, pero con el tercero, la pala se hundió a más de la mitad. La sonrisa de Alessandro superó por mucho a la de Flavio y a la de su hermano. Hizo palanca y sacó la herramienta. La pala estaba llena de monedas y de muchas otras figuras sólidas y doradas. Cayó de rodillas. ¡Maldición! ¿Esto está pasando? ¿O es un puto sueño?, dijo mientras limpiaba en su chamarra una pieza rectangular que tomó del montón. No tuvo que restregarla mucho para sacarle brillo. ¡Sí está pasando!, agregó al tiempo que la elevaba a la altura de la nariz. Por esto venimos, por esto los traje. Flavio se puso de pie con dificultad y, teniendo cuidado de no soltar las faldas de su playera, sacó la botella de la mochila y vació ahí las monedas. El tilinteo que hicieron los metales les pareció el sonido más bello que habían escuchado en la vida. Ahora solo debemos hacer la ofrenda, concluyó. Amigo mío, eres un zorro. Mauricio se incorporó para abrazarlo. ¿Ofrenda? ¿De qué hablas? Contrario a él, Alessandro dejó la pala y se acercó para volver a preguntar. ¿De qué hablas? Debemos apresurarnos, no tenemos mucho tiempo. ¡Contesta! ¿Qué putas hablas, Flavio? Mauricio, controla a tu hermano. Vamos, amigo. Esta vez Aleso tiene razón. Claro que estamos contentos con esto, solo dinos qué pasa. Ya estamos aquí, podemos saber, ¿no? Flavio ni siquiera los miró. Arrojó a un costado del sendero la mochila con las monedas y tras tomar la botella y el costal, retomó el camino. Recogeremos esto y mucho más, dijo refiriéndose a la mochila. Cuando vengamos de regreso, ahora apresurémonos al templo. ¿Templo? ¿Cuál puto templo? Mauricio y Alessandro, con más dudas que cuando desembarcaron, le siguieron los pasos. A los 500 metros que llevaban andados, le sumaron 500 más. Conforme avanzaban, la cresta de la isla tomaba forma. Lo que desde la costa pareció ser la cima de una montaña, se apreciaba ahora como el techo a 2 aguas de una gran edificación, rodeada por rocas y tierra. Un templo que haría ver diminuta a cualquier basílica. Con un centenar de pasos más, se develaron los pilares de cantera blanca, que enmarcaban la entrada del recinto y a su vez, sostenían un tradicional arco griego, decorado al alto relieve. La mayoría de las insignias que contenía resultaban ilegibles a la distancia. No así la central, labrada en gigantescas letras, Aupa, decía. Nadie comentó nada. Siguieron avanzando. Mientras más se acercaban a la explanada del templo, más riquezas emanaban del suelo. Lingotes, cántaros y floreros, gemas y joyas e incontables monedas se regaban por la tierra. «¡No recogen nada!», ordenó Flavio sin voltear. Justo cuando Alessandro se agachaba a recoger una esmeralda del tamaño y color de una ciruela. «Lo haremos cuando la ofrenda esté lista en el altar». «¿Qué altar?». Al no recibir respuesta, Alessandro arremetió. «¡Cretino! ¿Quién te crees? ¿Por qué hemos de hacerte...? ¿Qué fue eso?», preguntó Mauricio ante el grito que interrumpió la rabieta de su hermano. Un grito de auxilio. Era el que había hecho eco, con la suficiente claridad como para reconocer la voz de quien lo daba. Mauricio respondió a su propia pregunta. «¡Es Piero!».
y luego, llevándose las palmas aconchadas a la altura de la boca, comenzó a gritar. ¡Piero! ¿Eres tú? ¿Estás bien? Alessandro se le unió. ¡Piero, por acá! ¿Nos oyes? ¡Cállense! Flavio, sin más, arremetió contra Mauricio. De un empellón lo hizo caer y rodar un par de metros. Al ver esto, Alessandro se le echó encima. ¿Estás loco? Le propinó 2 puñetazos en el rostro. Mauricio se incorporó y como pudo se lo quitó de encima. ¡Calma, Alessandro! Si nos escucha nos va a matar, dijo Flavio limpiándose la sangre de los labios, apenas unos segundos antes de que otro grito se oyera. Esta vez, no solo identificaron la voz, también supieron el origen. Los 3 voltearon hacia la entrada del templo. ¡Escóndanse! ¡No debe vernos!, dijo Flavio mientras corría hacia un montículo de rocas, llevando en la diestra el costal de yute. Sin pensarlo, Mauricio jaló a su hermano por el suéter y tras unas zancadas lo arrojó a una grieta que había en la tierra. La abertura lo cubrió bien, pero era insuficiente para los dos, así que Mauricio se conformó con la pose de pecho tierra, a un lado de la zanja. ¡Entra! ¡Sí cabemos, Mauri! ¡Shh!, le ordenó, y usando el dedo medio y el índice como una flecha, apuntó hacia la entrada del templo, a donde aparecía la silueta de un hombre envuelta entre una brisa blanquizca que se extendía por los escalones y la explanada del recinto. ¡Es Piero! La silueta siguió avanzando con paso irregular hasta llegar al centro de la plaza, sin dejar de pedir auxilio. El polvo hacía imposible verle el rostro. ¡Piero, por acá! Alessandro se zafó del agarre de Mauricio y corrió hacia el templo gritando y agitando las manos. Flavio lo vio pasar por un costado, seguido de Mauricio, que tiraba manotazos tratando de asirlo del suéter. Pero solo palpaba el viento, uno que para entonces era capaz de frenar la carrera de los hermanos y de hacerles cubrirse el rostro. «No me profanarán», se escuchó decir de entre el ventarrón, en una voz femenina llena de furia. «Esta vez no». El ventarrón que se arremolinaba por la plaza se compactó en un torbellino que elevó por lo más alto el cuerpo del hombre que gritaba, haciéndolo girar con tal fuerza que las extremidades se desprendieron en pocos segundos. La cabeza tardó un poco más. Flavio la vio caer al lado de Alessandro y de Mauricio, quienes para entonces se desplazaban a gatas hacia el borde de un acantilado que daba al mar. «Ustedes mueren aquí», sentenció el tornado tomando forma. El blanco viento comenzó a armarse produciendo chasquidos rocosos. Los escombros primero formaron los pies y después las largas piernas marmoleadas seguidas de la pelvis y del torso. Por último, edificaron los brazos, el cuello y la cabeza. La estatua era tan alta como el templo, y a pesar de ser una figura de roca, se apreciaba en ella la belleza de una diosa mujer, de la diosa griega Aura. Aura sostenía un arco en la mano, y en la otra un par de flechas de su misma sustancia y dimensiones. «Esta vez yo los profanaré», dijo, y su voz sacudió la tierra. La mole apuntó hacia los hermanos, quienes se precipitaban al acantilado, y soltó las flechas. La primera partió a Alessandro a la mitad, cuando saltaba al mar. Su columna apenas chasqueó. El cerebro de Mauricio no alcanzó a procesar la imagen y el leve sonido, pues la segunda flecha hizo blanco en su cabeza, cercenándola de un tajo. Con mueca de satisfacción, Aura se giró hacia el escondite de Flavio al tiempo que recargaba. Flavio se puso de pie y tras varios intentos bocabajeó el costal de yute mientras leía una hoja tomada de la botella. «Mi señora Aura, ¡Aupa!», apenas se escuchaba su voz. «En el nombre de los dioses del Olimpo y en el nombre de la justicia y la venganza que usted se merece, le entrego la cabeza de Dionisio, tomada del Museo de la Acrópolis, tal y como dice aquí que debe ser», agregó, refiriéndose al resto de las hojas que sacudía por lo alto, mientras se ponía de rodillas, moqueando. La cabeza de roca rodó desde el costal hasta los pies de Aura, pero ella no la miró. Sus ojos apuntaban al pecho de Flavio. Sin más, tensó al límite el arco y dijo: «Mi venganza es contra todos. Para mí, todos son él».